Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo de probabilidad condicional y este ejemplo también es para reafirmar el siguiente punto, el cual es que no confundan la probabilidad de que la probabilidad de B dado que ocurrió un evento A no es lo mismo que la probabilidad de que ocurra B y A. Esto ya habíamos visto en anteriores videos que básicamente el que ocurra, eh, o si decimos que hablamos de la probabilidad de que ocurra A y B, y aquí es muy importante este conector I, pues esto es básicamente la probabilidad de A intersección B. Esto no es lo mismo que la probabilidad de B dado que ocurrió A. En este caso están diciendo más bien que ustedes ya saben que ocurrió este evento, el evento A, y el que haya ocurrido este evento A muy probablemente modificó la forma que tiene su experimento, los resultados en los que ustedes están preguntando de su experimento, y entonces se están preguntando por cuál es el valor de este evento B, dado que ya saben que ocurrió este evento A. Entonces son cosas diferentes, pero están relacionadas a través de la fórmula que vimos en el video pasado, que es que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. Entonces están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Como les vuelvo a hacer énfasis en esto, la probabilidad de A intersección B se refiere a que ocurran ambos eventos. Esta probabilidad se refiere más bien a que ya tienen la certeza de que ocurrió este evento A, y entonces ahora se preguntan por cuál será la probabilidad de que llegara a ocurrir este evento B. Pero no es lo mismo de que no significa que hayan ocurrido ambos, que sí es el caso en la probabilidad de A intersección B. Esto creo que se va a entender un poco mejor con un ejemplo. Entonces, para ello es que preparé este segundo ejemplo de aquí. Este segundo ejemplo también me va a permitir comentarles un concepto que se llama selección con y sin reemplazo. Entonces vamos a ver ahorita a qué me refiero con eso. Pero el ejemplo en concreto es el siguiente. Entonces supongan ustedes que tienen una bolsa de canicas, 3 son rojas y 2 son azules. Y entonces podríamos preguntarnos por cuál es la probabilidad de sacar una canica azul de este saco de canicas. Una segunda pregunta que podríamos hacernos es si ustedes obtienen una canica azul y no regresan esa canica a la bolsa, y esto se le conoce como que la elección es sin reemplazo, entonces, me estoy adelantando, disculpen. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de volver a sacar una segunda canica azul? Esto de sin reemplazo, yo creo que voy a hacer un dibujo rápido nada más para que quede más claro. Pero la idea de esto de sin reemplazo es que ustedes, por ejemplo, en este ejemplo, tienen su saco de canicas con 3 canicas rojas y sus 2 canicas azules. Y entonces ustedes obtienen una canica al azar. Por ejemplo, podría ser que ustedes obtuvieron esta canica azul. Entonces ustedes la remueven de la bolsa y pues se la quedan, ya no la regresan. Entonces eso se conoce como que la selección sin reemplazo. En esencia, lo que están diciendo con este concepto es que cuando ustedes seleccionan un elemento de su experimento, de su espacio, ustedes remueven ese elemento de los posibles resultados del conjunto de resultados del experimento, ya no lo consideran, y entonces eso se conoce como que están haciendo una selección sin reemplazo. Si por el contrario ustedes pues al elegir esa canica azul tienen otra vez aquí sus canicas azules, y si por el contrario ustedes pues resulta que al elegir al azar otra vez eligieron, les salió esta canica azul de este saco de canicas, y ustedes, como son muy honestos, pues vuelven a esa canica que les surgió al azar, pues la van a regresar de nuevo al saco, ¿no? Entonces sus posibles valores que tienen para este conjunto de resultados son los mismos, se siguen quedando igual. Entonces cuando hacen eso de que el elemento que sale en un proceso aleatorio, ustedes lo vuelven a regresar, eso se conoce como selección
con reemplazo. ¿Ok? Entonces, en este problema en particular nos está hablando no de selección con reemplazo, sino nos está hablando de selección sin reemplazo. ¿Ok? Entonces, pues vamos a regresar de nuevo al problema para terminar de entender bien qué es lo que nos están pidiendo. Y entonces nos dicen que quieren determinar cuál es la probabilidad de que tengan una segunda canica azul si ustedes ya obtuvieron una primera canica azul y no la regresaron. Es decir, hicieron una selección sin reemplazo. Entonces, vamos primero a evaluar este primer punto y luego este segundo punto. Pero aquí es donde entra esta cuestión de que si ustedes no tienen cuidado en cómo están nombrando a sus eventos, pueden llegar a confusiones. Entonces, para ilustrar lo que les comentaba al principio del video, de que hay que tener cuidado con que probabilidad de B dado a no es lo mismo que probabilidad de A intersección B, pues para ello es que voy a empezar a escribir la siguiente notación. Vamos a denotar por A el evento de que la primera canica que seleccionan es azul. Y vamos a denotar por B el evento en el que la segunda canica es azul. Entonces, si se fijan con cuidado, el evento B, este evento B, puede ocurrir de muchas formas. Una de esas formas es que, por ejemplo, ustedes, si estas son las canicas que les salieron del saco de canicas, que en la primera opción ustedes hayan obtenido una canica pues roja, ¿sí? Y que luego en la segunda opción pues obtuvieron su canica azul, ¿sí? Otra posibilidad sería que otra vez en la segunda opción ustedes obtienen su canica azul, pero ahora en la primera opción, cuando ustedes seleccionaron la primera canica, ahí ustedes obtuvieron una canica azul. Entonces en ambos casos la segunda canica que eligieron es azul, pero en la primera canica pues puede ser que sea roja o azul. Y aquí es donde entra pues una observación importante, porque si se fijan, no podemos preguntarnos por cuál es el significado de A intersección B, ¿sí? Y esto, si se fijan, pues es en esencia el que ocurra que en la primera es azul, ¿sí? Y la segunda también es azul, ¿sí? Esta interpretación ya la hemos visto en otros videos de la interpretación de la intersección de conjuntos, de eventos. Y entonces pues podemos preguntarnos por la probabilidad de A intersección B. Ahora, aquí también es donde puede haber confusiones, porque vamos a examinar qué es lo que nos está pidiendo el problema en el segundo punto. En el segundo punto, si se fijan, el problema nos pide la probabilidad de volver a sacar una canica azul, sabiendo que ya obtuvimos en la primera elección una canica azul. Entonces, esto que nos están pidiendo aquí no es realmente esto, ¿sí? Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de B, es decir, que obtuvieron en la segunda un azul, la probabilidad de que en la segunda canica sea azul, dado que ya saben que en la primera canica que obtuvieron es azul. Eso es lo que les están preguntando. Entonces, este ejemplo también me va a permitir ilustrarles un detalle importante. Ya que hemos aclarado todos estos puntos, y espero que aquí empiecen a tener una mejor idea de a qué me refiero con estas diferencias que hay entre intersección y probabilidad condicional, pues recordemos que nuestra fórmula que deducimos en el video pasado nos dice que esta probabilidad se puede calcular como la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de A. ¿Ok? Y aquí es donde viene un detalle muy curioso, porque en muchos problemas a veces es más fácil calcular esta probabilidad de aquí, la probabilidad condicional. Esta es más fácil de calcular en muchos problemas que esta probabilidad, que es la intersección de eventos, ¿sí? De hecho, vamos a ver esto en este mismo ejemplo. Entonces vamos a
vamos a ilustrar esto con lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, primero vamos a ir por partes. Primero nos pregunta por cuál es la probabilidad de sacar una canica azul. Entonces, pues ya vamos a dibujar otra vez nuestro saco de canicas. Y entonces nuestras canicas rojas están aquí, nuestras canicas azules están acá. Y entonces nos dice el problema que, pues, cuál es la probabilidad de que ustedes tengan una canica azul, ¿no? Esto es muy fácil de calcular. Ustedes recordarán que esta probabilidad se puede calcular con el tamaño de este conjunto A sobre el tamaño del espacio muestral. Si se fijan aquí, pues nuestro conjunto de experimentos es este. Bueno, vamos a dejarlo así. Y el tamaño de este conjunto pues es 5. Entonces la probabilidad de A es justamente el tamaño de A, que solamente son 2 canicas azules, sobre 5. 2/5 es la probabilidad de obtener una canica azul. Esta es la probabilidad de que ustedes obtengan una primera canica azul, nada más. Pero ahora lo que nos interesa es calcular justamente esta probabilidad de aquí, la probabilidad condicional. Y entonces aquí pues el problema nos dice que queremos saber, pues justamente, voy a regresar aquí, queremos saber justamente este valor. Esto básicamente nos dice que la primera canica es azul. La primera. Entonces, si lo vemos aquí con un dibujito, si esta fue nuestra primera elección, la primera canica que tomamos aquí, pues fue justamente esta azul. Entonces, como es una elección sin reemplazo, pues esta canica azul que sacamos no la estamos regresando a este saco. Y entonces nuestro conjunto de resultados quedó de esta manera. Otra vez vamos a tener nuestras 3 canicas rojas y ahora vamos a tener solamente una canica azul. Este es nuestro nuevo espacio muestral. Ahora ya cambió nuestro espacio muestral, vamos a denotarlo como S'. Ahora ya nada más tiene 4 resultados posibles. ¿Ok? Y aquí pues si se fijan podemos calcular fácilmente esta información, porque lo que nos está pidiendo aquí es justamente la probabilidad de que obtengan una canica azul sabiendo que ya modificaron el espacio o que está restringido a el evento A, es decir, que quitaron una primera canica, una canica azul. Entonces, pues esta probabilidad, la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, recuerden que también que vimos en el video anterior que esto se puede leer como que ustedes están restringiendo del conjunto de posibles resultados que tienen a un conjunto más pequeño. En este caso se están fijando en este conjunto más chico. Esto es lo que están restringiendo aquí, ¿sí? Entonces, esto de aquí, esta probabilidad se puede calcular pues fácilmente, simplemente notando que pues ya nada más tienen 4 valores posibles, y de los valores que tienen, perdón, de los valores que tiene su espacio muestral, bueno, vamos a poner esto por poco a poco para que me entiendan mejor. Esta probabilidad pues va a ser, como siempre, el tamaño, el total de azules, el número de azules, entre el tamaño de nuestro espacio muestral. Pero pues ya sabemos que nuestro espacio muestral, este nuevo espacio muestral en el que estamos restringiendo los resultados, es justamente 4. Tiene 4 elementos. Y la forma en la que pueden ustedes elegir canicas azules, pues nada más es una. Entonces aquí es un cuarto. Entonces esta es la probabilidad condicional de que obtengan una segunda canica azul, dado que ya obtuvieron una canica, dado que su primera canica es azul, es un cuarto. Y usando esta información y sabiendo que ya tenemos que la probabilidad de A es 2/5, pues ya podemos obtener este resultado, que es la probabilidad de A intersección B. Si ustedes quieren calcular la probabilidad de A intersección B, pues nada más es hacer aquí un simple despeje. Esto de aquí, si ustedes despejan la probabilidad de A intersección B, pues es exactamente lo mismo que la probabilidad condicional de B dado A por la probabilidad de A. Voy a recorrer un poco la pantalla para que puedan ver mejor esto.
Y entonces pues ya calcular este valor, la probabilidad de A intersección B, si ustedes quisieran calcular esto lo pueden hacer ya tomando esta información. Simplemente sería 1/4 por la probabilidad de A, que es 2/5. Y pues esto les va a dar 2/20, o lo que es lo mismo, 1/10. ¿Ok? Y entonces lo que quiero que noten aquí pues de entrada es que los valores son, nuevamente haciendo énfasis en que estas probabilidades son diferentes. Noten que los valores que tuvimos son diferentes. Entonces esto de aquí, este resultado que obtuvimos de 1/4 resuelve este segundo punto, la probabilidad de que tengan una segunda canica azul dado que la primera es azul. Esto que obtuvimos aquí, en la probabilidad de A intersección E, sería el resultado del siguiente, si nos hubieran pedido lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de sacar 2 canicas azules sin reemplazo? Esto de aquí, el sacar 2 canicas azules sin reemplazo, sería esta probabilidad, la probabilidad de A intersección B. Entonces lo que quiero que noten aquí con este ejemplo es que A intersección B se refiere a que sacaron 2 canicas azules. Bueno, se están preguntando por la probabilidad de que tengan 2 canicas azules. Azul y azul. Entonces, en los posibles valores que tiene su experimento, pues pueden ustedes tener como primera canica, les pueden salir cualquiera de estas 5 canicas que están ahí. Entonces, una de esas canicas es las que seleccionan, y entonces ahora en su segunda elección tienen esta segunda canica que van a elegir, que puede ser azul o puede ser roja, pero el valor va a depender de cómo haya cambiado aquí cómo cambió su primera elección, el tamaño de la configuración de su experimento. Entonces, esto es lo que están calculando con esta probabilidad A intersección B. Y aquí más bien ustedes ya saben de entrada que en su primera elección había una canica azul. Y aquí más bien están preguntándose pues cuál será la probabilidad de que nuevamente vuelvan a tener una canica azul si ya la primera era azul. Son cosas que son un tanto similares en concepto, pero sí hay ciertas diferencias, como ahorita espero que les haya ilustrado este ejemplo, pero sí hay algunas diferencias. Entonces este ejemplo pues fue justamente para ilustrar esto, y vamos a hacer un último ejemplo que ya va a ser un poquito más directo. Este ejemplo nada más es también para que ustedes puedan notar que en este tipo de probabilidades condicionales también se pueden presentar pues casos con porcentajes, y también a veces basta simplemente con hacer un simple despeje para poder obtener información muy valiosa, como es lo siguiente. Entonces supongan que ustedes tienen una empresa de helados y han detectado que el 70% de sus clientes les gusta el helado de chocolate, ¿ok? Y entonces también saben que el 35% de sus clientes les gusta el helado de chocolate y el helado de fresa. Aquí es importante que noten este conector I. Recuerden que I siempre nos está hablando de que hay dos eventos que se están intersectando. Vamos ahorita a plantear eso, pero vamos a terminar nada más de leer este ejemplo. Entonces, lo que nos pregunta el problema es cuál es la probabilidad de que un cliente que le gusta el helado de chocolate también le gusta el helado de fresa. O sea, ustedes ya saben, si ustedes ya tienen un cliente que le gusta el helado de chocolate, pues lo que les está preguntando también es cuál es la probabilidad de que también de que ese cliente le guste el helado de fresa. Aquí también hay que tener cuidado sobre cómo plantear cada uno de estos eventos. Entonces vamos a escribir esto en la pizarra para que quede más claro. Aquí, si se fijan, les está diciendo que, vamos a denotar por C a los clientes que les gusta el helado de chocolate. ¿Sí? Y vamos a denotar por F
pues los clientes que ustedes saben que les gusta el helado de fresa. ¿Sí? Es pe- em, bueno, me estaba confundiendo, pero lo que les está diciendo aquí es que el 35% de sus clientes les gusta el helado de chocolate y el helado de fresa. Entonces, esto hay que expresarlo de la siguiente manera. Pues ya sabemos entonces que F son los clientes que les gusta el helado de fresa. Y entonces, ya si nos ponemos a poner los valores que nos está dando el problema, lo que nos está diciendo es que la probabilidad de que ustedes elijan un cliente que le gusta el helado de chocolate es 0.7. Acuérdense que vimos también que a veces se acostumbra usar porcentajes para denotar probabilidades, pero en esencia se refiere de un total de un espacio, se está refiriendo al 70% de ese espacio. Eso, cuando ustedes expresan porcentajes en términos de probabilidad, pues es nada más simplemente recorrer el punto al principio. Entonces aquí les está diciendo que palabras más, palabras menos, que la probabilidad de los clientes que les gusta el chocolate es 0.7. Y les está diciendo también que a los que les gusta el chocolate y el helado de fresa son 35%. Entonces la probabilidad de que ustedes elijan a un cliente que le gusta el chocolate y que le guste el helado de fresa es 0.35. ¿Ok? Y finalmente el problema les dice que les pregunta cuál es la probabilidad de que un cliente que ya le gusta el helado de chocolate también le gusta el helado de fresa. Aquí es donde está el detalle sutil, porque si se fijan con cuidado, lo que les está diciendo es que ustedes ya tienen que dar por sentado que tienen un cliente que le gusta el helado de chocolate, es decir, ya ocurrió un evento. Es decir, lo que les está diciendo es que les está preguntando por la probabilidad de que un cliente le guste el helado de fresa, dado que es un cliente que le gusta el helado de chocolate. Esto es lo que les está preguntando el problema. Y pues ya una vez que plantearon todos los eventos que son parte del problema, ya es muy directo resolver este problema, porque entonces nada más es recordar la fórmula, recordar que la probabilidad de un evento F dado que ocurre un evento C es lo mismo que la probabilidad de F intersección C sobre la probabilidad de C. Este de aquí es el que siempre va en la parte de aquí abajo. Entonces, pues ya tenemos todos estos datos. Esto es simplemente dividir 0.35 sobre 0.7. Yo soy malísimo para los cálculos, pero el valor que les dé aquí es básicamente la probabilidad que les está pidiendo el problema. Y entonces, pues este ejemplo es nada más para que ustedes noten que va a haber algunos problemas en los cuales realmente el mayor reto está simplemente en plantear correctamente pues el nombre para las literales que van a usar para cada uno de sus eventos. El identificar correctamente los eventos para que ustedes puedan usar lo que ya conocen de probabilidad y poder pues básicamente hacer un cálculo que a veces se reduce nada más a un despeje, como fue este caso. Entonces vamos a seguir viendo otros conceptos como son independencia, pero eso lo veremos en el siguiente video.